Muy bien. En esta mañana, algo que quiero compartir contigo es lo que el Señor quiere hablar hoy a tu corazón. El mensaje se llama Gracia y Gloria. Y tú sabes, la vida cristiana no es fácil, pero tampoco lo es la vida sin Cristo. Muchas veces tenemos información equivocada o dejamos que cierta información venga a nosotros y creemos inclusive en mentiras que el enemigo viene a decir a nuestra vida. Yo he escuchado que hay personas que expresan, es que desde que soy cristiano me va como en feria. Casi estaba yo mejor antes. Y eso es común escucharlo. Pero es una mentira. Jesús expresó y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo: yo les prometo una vida libre de conflictos, de problemas, una vida color de rosa, miel sobre hojuelas. Jamás fue lo que prometió Él para nosotros. Pero lo que sí prometió es estar todos los días con cada uno de nosotros. Eso hace una diferencia enorme respecto a vivir una vida sin Cristo a vivir una vida con Cristo. El problema muchas veces es cómo abordamos las cosas, cómo nos dejamos que las cosas influyan en nuestra vida. Entonces no dejemos que el engaño venga a nuestra vida pensando que nos va mal porque estamos con Cristo. Eso es una mentira y eso es algo que el Señor quiere corregir en nosotros. Él quiere dejar claro que tu vida a su lado es lo mejor que te pudo haber pasado, independientemente de las cosas que vengan a tu vida, porque va a haber problemas y eso te lo puedo firmar, como dicen, ante notario. Van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir enfermedades, pero ¿sabes? Nosotros tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo. Y quiero que vayamos, que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a arrancar en el verso 3 y de ahí vamos a ir avanzando. Y empieza con una exhortación bastante subida de tono, si quieres verlo así. Aquí está diciendo: baste ya el tiempo para hacer lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, lo que él está diciendo a través de su palabra es: ya fue suficiente de hacer lo que querías y de darle rienda suelta a tu vana manera de vivir. Y hay una sabiduría detrás de todo esto, y ¿sabes qué es? Que cuando uno deja la vana manera de vivir, entonces vamos a caminar conociendo al Dios de toda gracia. Ninguna de las instrucciones que aparecen en la Biblia es para dañarnos o es para coartar nuestra libertad. De ninguna manera. Lo que Dios quiere es mostrar la multiforme gracia que Él tiene para cada uno de nosotros. Mariano estaba diciendo hace un momento que hay tesoros que el Señor nos va dando y lo que debemos hacer es utilizarlos. De otra manera, entonces sí puedes expresar lo que te empecé diciendo. Sí puedes pensar que la vida es muy compleja o que no tienes ni siquiera tal vez hasta esperanza. Pero tú debes entender que el Señor nos ha mandado a dejar aquellas cosas que en un pasado practicábamos. Y yo creo que también has visto o has vivido tal vez que hay personas que ahora se acercan contigo y te dicen: ¿por qué ya no haces tal cosa? O ¿por qué ya no vives de determinada manera? O ¿por qué hay cambios en tu vida? Y se extrañan de las cosas que ya no haces. Y eso puede ser porque tú has seguido este consejo: ya deja la vana manera de vivir, ya basta.
Ya fue suficiente. Y ahora tú te conviertes en un testimonio fiel de la verdad. Porque como te decía, cuando tú dejas que sea Él mostrándose a ti, tu vida va a ser transformada. Y entonces tú vas a caminar un camino distinto. Y una vez que tú y yo entendemos las buenas nuevas de Dios para la humanidad, entonces nos convertimos en fieles representantes de ese reino. Y apenas en la semana posteábamos en el canal de la Congre, en el canal de YouTube, un mensaje que tiene que ver con las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, si tú no las has escuchado, te invito a que lo hagas, porque en ella hablamos acerca de lo que es el evangelio que predicamos, el evangelio que vivimos. Y te va a servir mucho enterarte de las buenas nuevas que tienen que ver con la salvación, de las que tienen que ver con la restauración, con la libertad y con la consolación. Es un combo completo lo que el Señor nos da. No solamente te perdonó los pecados, que ya con eso hubiera sido suficiente. Sin embargo, Él hace mucho más allá. Y lo que quiere hacer contigo y conmigo es apartarnos de cosas que han estado presentes en nuestra vida que nos alejan de conocer verdaderamente a Dios. La palabra sigue diciendo: el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración, teniendo un ferviente amor, mostrando, en otras palabras, la esencia de nuestro Dios, en amor y por amor, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces podemos fluir en ese amor. ¿Y a qué somos invitados? A fluir a través de ese amor. Y que cada vez que tú hagas algo, el amor de Dios sea el que brote de ti, sea cual sea la actividad que tú estés llevando a cabo. Y entonces sí vas a poder ser un fiel representante de ese reino. Quiero que vayamos ahí en 1 de Pedro 4, en el verso 10. Dice, ¿qué es lo que estaba leyendo Mariano? Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, tenemos que ser buenos administradores de los tesoros de Dios. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando estamos refiriéndonos al favor que Dios expresa de diferentes maneras. Eso quiere decir multiforme, muchas maneras. Entonces, la gracia es el favor de Dios expresado a tu vida de diferentes maneras. Y es la expresión misma de lo que Él es. Es una expresión del reino, es una expresión de su buena voluntad para con los hombres. Eso es su gracia. Pero la gracia no solo se queda ahí, sino que la gracia es el acceso a la plenitud de Dios. Tú debes entender eso. Cuando tú administras la multiforme gracia de Dios, tú estás administrando la misma plenitud de Dios. Y te voy a explicar por qué. La gracia no solo se limita a la salvación, porque muchas veces nos quedamos con ese concepto corto de decir, bueno, la gracia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos y dándonos lo que no merecíamos. Generalmente ese es nuestro concepto de gracia y ahí se nos queda. Sin embargo, no solo debe quedar ahí, sino que debemos entender que la gracia son todos los recursos del reino a nuestra disposición. Eso es su gracia. Tienes acceso a todo lo que Dios es. Y esos recursos que te fueron dados son para suplir cualquier necesidad que venga a tu vida. Para que entonces tú puedas vivir de conformidad a la voluntad de Dios para ti. No es una licencia, porque muchas veces también decimos, estamos viviendo un periodo de gracia. Un periodo en el cual Dios muestra su bondad, muestra su amor, muestra su misericordia. Debemos entender que la gracia no es una licencia para vivir la vida como se nos antoje. No es una licencia para vivir una vida de libertinaje. Hay un pasaje en la Escritura que dice: no ocupéis la libertad como ocasión a la carne. Ahí está la restricción. No es
haz lo que se te dé la gana. Acabamos de leer, empezamos leyendo donde decía, baste ya de hacer las cosas que venías haciendo. Porque lo que estás haciendo es perderte de la multiforme gracia de Dios en tu vida. Te estás alejando del propósito que Dios tiene y estás perdiendo la oportunidad de conocer al Dios de toda gracia. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos nuestra vida como queremos. Entonces la gracia nos hace aptos para vivir la plenitud de Dios. Y cuando ministramos la multiforme gracia de Dios, lo que estamos haciendo es ministrar el poder mismo de Dios a favor de aquellos que nos rodean. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Todos esos tesoros que nos han sido dados es toda la riqueza que hay en el reino que nos sirve para suplir necesidades tanto propias como de terceros. Por eso es que debemos ser buenos administradores. Y el Señor tiene un principio: si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Nunca te va a soltar a manos llenas todas las cosas de un jalón. Él va a ir dándote paulatinamente y va a ir viendo qué tan sabio eres al administrar sus recursos. Porque Dios es un Dios que no le gusta desperdiciar. Puedes ver ejemplos ahí en la palabra. Cuando Jesús multiplica el alimento, después manda a recoger, no dice, bueno, pues ahí déjenlo tirado, de todas maneras las aves se lo comerán, o algún animal ha de pasar y se lo lleva. No, Él dijo, recojan todo. Dios no desperdicia sus recursos. Entonces, si Él te da algo, va a probar que seas fiel en aquello que te está dando para darte más. Si tú no aprovechas los recursos que Él te está dando, no vas a poder ir a niveles superiores. Por eso es muy fácil ver personas que se estancan o que se ciclan en ciertas áreas de su vida. ¿Es difícil creerle a Dios? En algunas ocasiones sí, porque puede venir frustración a tu vida. Puedes decir, es que yo he estado esperando por tanto tiempo que Dios conteste esto y no lo contesta. Entonces puede venir frustración a tu vida, sí. Pero vamos a ver más adelante que también somos entrenados muchas veces en paciencia. Y en la paciencia aprendes muchas cosas de cómo Dios obra, cómo Dios habla y de lo que Él hace. Cuando ahí mismo en el capítulo 4 de primera de Pedro, en el verso 12 sigue diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Imagínate desde cuándo está escrito esto y ya padecían lo mismo que nosotros padecemos. Muchas veces nos extraña el por qué pasamos cosas. Y venimos delante de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? Si soy tu hijo. Y le empezamos a sacar una serie de cosas para tratar de simplemente como de aquietar nuestra conciencia. Pero no debemos sorprendernos de que vengan pruebas a nuestra vida. Eso es algo que estaba determinado, como te lo mencionaba yo hace rato. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Entonces no debe sorprendernos cuando vienen pruebas a nuestra vida. Porque las pruebas, cuando las pasamos en Cristo, tienen un propósito. A diferencia de la gente que vive sin Cristo, las cosas que le pasen, pues tal vez no le dejen ninguna enseñanza, o ningún crecimiento, o ningún desarrollo. Pero a nosotros, todo lo que pasamos tiene un propósito de parte de Dios. Dice la palabra en el verso 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ser participantes es ser semejantes a Cristo. Cuando tú participas de lo mismo que Él pasó, estás siendo más semejante a Él. Y como te decía, cuando Él pasó las cosas, las pasó para poder enseñarnos
lo que debemos aprender cuando nosotros pasamos las mismas situaciones que Él atravesó. Entonces tenemos la seguridad de estar con alguien que ya caminó el camino, pero que no se quedó postrado en el camino. Es alguien que salió victorioso de la prueba, alguien que salió victorioso en todo cuanto atravesó en esta vida. Entonces, la revelación de su gloria es la manifestación palpable de quién es Dios. Cuando Él te dice, gózate porque eres participante de los padecimientos de Cristo, para que entonces también te goces en la revelación de su gracia, en la revelación de su gloria. Y la revelación de su gloria es la manifestación palpable de quién es Dios, es decir, lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios hace y lo que Dios puede. Cuando tú atraviesas momentos difíciles, vas a conocer a Dios en esas 4 áreas. ¿Cómo es Él? ¿Qué puede hacer? ¿Qué recursos tiene a tu disposición? Entonces es lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él hace y lo que Él puede hacer. Solamente lo vas a conocer cuando atraviesas dificultades. Cuando todo te va, como dicen, viento en popa, ¿conoces a Dios? No necesariamente, porque muchas veces atribuyes las cosas a ti mismo. Es por mí, es por mis relaciones, es por mis recursos. Cuando hay necesidades es cuando volteamos los ojos a Dios y cuando realmente lo conocemos. En medio de la prueba, Dios se quiere revelar a ti, con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que puede y con todo lo que hace. Ahí es donde vamos a conocer verdaderamente a nuestro Dios. Y no se trata de quién eres en medio de esa prueba, se trata de quién estás revestido y de quién fuiste engendrado. Eso cambia totalmente la perspectiva. No estás siendo tú mismo en medio de la prueba, sino estás atravesándola a través de Cristo. Es Él en ti ayudándote a que esa revelación de lo que Él quiere mostrar venga a tu vida. Dice el verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y no sé si alcanzas a ver lo que está aquí escrito, lo que quiere decir esta palabra, pero el vituperio se refiere a la deshonra, se refiere al insulto que puedes recibir, a críticas, a censuras, a cosas que son directamente lanzadas en tu contra. Pero algo que ayer llamaba mucho mi atención es eso que dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Es decir, quien profiere las palabras ociosas y todo aquello que te dicen, de esas personas Dios es blasfemado. En última instancia no eres tú a quien le están haciendo las cosas, se las están haciendo directamente a Él. Pero fíjate que cuando uno sufre el agravio, por nosotros mismos Dios es glorificado. Fíjate la dimensión del propósito que hay muchas veces cuando nosotros recibimos agravio. Y es que Dios se lleve toda la gloria. Pero muchas veces nos metemos en el mismo carril de lo que está sucediendo. Y algo que estaba yo viendo ayer es, híjole Señor, cuando nosotros nos ponemos a criticar a alguien, ya no estamos hablando de los que están fuera de la iglesia. Cuando nosotros mismos nos ponemos en esa misma posición, ¿qué estamos haciendo? A la luz de la palabra de lo que te estoy hablando ahora.
¿Puedes ver la dimensión de las cosas? O puedes estar del lado que glorifica a Dios, o puedes ponerte del lado de alguien que lo ofende. Y es triste ver que muchas veces nos ponemos del lado de los que ofenden a Dios. No hemos entendido que el caminar con Dios y el propósito de nuestra vida es llevarle gloria. Si no, no haríamos lo que hacemos. Empezamos diciendo en esta tarde, basta ya de vivir como hemos vivido. Son palabras difíciles de digerir, sí. Difíciles de comprender, pero yo espero que sea el Espíritu Santo el que haga aterrizar esas palabras en tu corazón y haga que a partir de hoy cambies la manera en cómo te acercas a Dios. Que cambie tu manera en cómo le llevas gloria. Yo podría entender que cuando vituperamos, cuando criticamos, cuando censuramos, cuando juzgamos, podría traducirse que estamos contristando al mismo Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros y es el representante de Dios con nosotros para hacer fluir todo el poder de Dios, y todos los recursos de los que hemos estado hablando y todas las riquezas de su reino van a fluir a través tuyo por el poder del Espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos en el lado del que ofende a Dios? ¿Qué va a suceder con el Espíritu? Va a dejar de fluir en ti. Y muchas veces venimos y decimos, pero ¿por qué no funcionan los recursos del reino? Si Él me ha dado de antemano la sanidad, ¿por qué padezco? Muchas veces no nos ponemos a ver todo lo que estamos haciendo, no es lo que hicimos, lo que estamos haciendo, que puede impedir que el poder de Dios se manifieste a favor de nosotros. El Señor hoy quiere llamar nuestra atención a este respecto. ¿Quieres vivir la realidad del reino de Dios? ¿Quieres gozar de todos sus tesoros y de su multiforme gracia? Deja ya la vana manera de vivir. De otro modo, es un límite que uno le pone a Dios para que Dios se manifieste y para que obre. No es porque no pueda o porque no quiera, sino que hay cosas y principios que te hemos enseñado que Dios mismo no puede quebrantar. Son leyes divinas que funcionan desde el principio y siguen funcionando hasta el día de hoy. Dios nos invita a ser diligentes y cuidadosos en todo lo que Él nos ha dado y todo lo que nos ha revelado en aquellos momentos de necesidad. Como te decía, en el momento de la prueba conoces a Dios, porque es Él mostrándose en toda su plenitud a favor tuyo. Lo que obtenemos en esos momentos de prueba son herramientas que, si tú aprendes, cuando venga una prueba similar posteriormente, vas a tener ya el recurso disponible para utilizarlo nuevamente y obtener la victoria. Muchas veces nos cuesta trabajo identificarlos o aprenderlos. Por eso a veces pasamos la misma prueba una y otra y otra y otra vez, porque Él quiere enseñarnos. Muchas veces también pensamos, o he escuchado ese pensamiento, que Dios a veces es hasta mal plan con nosotros. ¿Por qué, pudiendo evitar las cosas, deja que atravesemos la situación?
Y no nos ponemos a pensar que lo que Él quiere es enseñarnos a través de la prueba. ¿Qué tanto tiempo vamos a estar en la prueba? El tiempo que nos demoremos en aprender. Entonces, si tú tienes tiempo pasando por una situación y alguna prueba en tu vida, mejor pídele: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Para que más pronto salga y no me quede yo ahí estancado. Porque hay propósitos detrás de todo lo que Dios permite que venga a nuestras vidas. En Romanos capítulo 5 empieza diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. A veces venimos y le decimos: Señor, dame paciencia. Le estás diciendo: pásame por la tribulación. No sabemos pedir como conviene. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza dice: no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y en el verso 11, si te saltas hasta el verso 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? Que aprendas a conocer a un Dios, al Dios de toda gracia. Que conozcas las diferentes facetas y maneras en que Él se muestra a ti a través de esa gracia. Ya vimos lo que es gracia. De tal manera que tú y yo podamos caminar una vida en victoria, una vida con todos los recursos del reino a nuestra disposición, una vida plena. Hemos sido llamados a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahí dice la palabra que estamos ubicados. ¿Por qué no vivimos esa plenitud? ¿Por qué no ocupamos todos los recursos que ahí están? Y vivimos en esta tierra la realidad del reino. Porque la realidad que fue ganada por nosotros, por Cristo para nosotros, no es para que la gocemos cuando lleguemos a la casa del Padre. Es para que la vivas en esta tierra. ¿De qué te va a servir el recurso de la sanidad en el cielo? De nada. Allá no hay enfermedad. Entonces, ¿vas a utilizar allá los recursos? ¿Allá vas a poder adorarlo en medio de la prueba? No hay pruebas. ¿Dónde se tienen que utilizar los recursos? Esta tierra. Depende de cada uno utilizarlos y vivir la vida que Dios planeó para nosotros, o vivir alejados de ella. Y hoy te decía, si nosotros seguimos haciendo lo que generalmente hacíamos y que somos invitados a dejar, estamos alejados de la plenitud de Dios. Quiero cerrar en esta mañana resumiendo de la siguiente manera todo lo que hemos hablado hoy. Que si no tomaste nota durante todo el mensaje, con que anotes estas líneas, ya la hiciste. No hay manera para que vivas una vida alejada de la plenitud de Dios, porque tienes todos los tesoros revelados de Dios a tu vida para vivir esa vida plena. Si no vives la vida plena, ahora sí que es porque no quieres. Porque los recursos de Dios, su sabiduría y la multiforme gracia de Él están a tu disposición. Entonces ahora sí te voy a decir
como resumiría yo el mensaje de esta tarde. Si la gracia es el camino que te introduce a la plenitud de Dios, si la gracia es el camino que te introduce a la plenitud de Dios, la prueba es la llave que abre la puerta que te lleva a disfrutar los recursos del reino y a gozar de esa plenitud. Si la gracia es el camino que te introduce a la plenitud de Dios, la prueba es la llave que abre la puerta que te lleva a disfrutar de los recursos del reino y a gozar de la plenitud de Dios. Y cuando tú vives la realidad del reino, solo entonces es cuando Dios es glorificado. Yo creo que esta frase resume todo lo que estuvimos viendo en esta tarde. Si la gracia, mejor véanla en YouTube, si no, ya no la van a ver. Si la gracia es el camino que te introduce a la plenitud de Dios, la prueba es la llave que abre la puerta que te lleva a disfrutar los recursos del reino y la plenitud de Dios. Y cuando tú vives la realidad del reino, Dios es glorificado. ¿Es fácil darle la gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no? Él va a ser glorificado cuando tú utilices los recursos que te ha dado. Cuando los tesoros que te ha revelado sean usados por ti, Él se lleva toda la gloria. ¿Ok? Entonces yo espero que medites en todo lo que hemos estado viendo en esta tarde, porque es un tesoro de parte de Dios lo que Él ha hablado a tu vida, para que tu vida tenga un resultado muy distinto tal vez al que has tenido hasta el día de hoy. Así que yo espero que esa palabra traiga aliento a tu corazón y que sepas que cuando estés atravesando la prueba, estás glorificando a Dios porque vas a estar aprendiendo y conociéndolo a Él y utilizando sus recursos. Que el Señor te bendiga.